todos. Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube. Durante una serie de videos veremos cómo realizar un artículo científico o una tesis. Vamos a abarcarlo de forma muy sencilla y muy práctica para que todos aquellos estudiantes de carreras de las ciencias administrativas puedan comprender cómo realizar su trabajo de titulación. Estos videos tratarán de abarcar lo más importante dentro del tema. Sin embargo, es muy claro que aprender a hacer una tesis pues toma mucho tiempo. Nuestro primer video vamos a ver sobre el proceso científico como tal, porque es importante entenderle la lógica de la investigación. Muchas veces el estudiante comienza a hacer su tesis, comienza a hacer su trabajo de investigación y ni siquiera sabe para qué lo está haciendo o qué es esto de la ciencia y de investigar. Entonces vamos a comprender primero el método científico. Para comprender el método científico debemos primero entender qué es la ciencia. Entonces, básicamente el estudiante cuando se pregunta qué es la ciencia considera que es un tema de la NASA o de Harvard que están haciendo investigación muy profunda en laboratorios, etc. Y la realidad es que la ciencia es algo muy común para todos nosotros. La ciencia es la forma en la que el hombre buscó la explicación a los fenómenos que lo rodeaban. El ser humano buscaba la verdad y a través de esa búsqueda de la verdad, que es la ciencia, logra generar conocimiento. Sin embargo, al momento de explicarnos un fenómeno, por ejemplo, en la antigüedad, cuando caía la lluvia o cuando caía un trueno, las personas pues se preguntaban, bueno, ¿de dónde sale el agua de la lluvia, por ejemplo? ¿No? Entonces, muchas veces esas respuestas que ellos encontraban, entre comillas, no eran muy científicas, ¿no? Entonces inventaban un dios o un mito, etcétera, que explicaba por qué caía la lluvia. Sin embargo, la ciencia, para que sea una explicación o una respuesta científica, la ciencia debe ser replicable y debe ser comprobable. Esas son las dos condiciones que debe cumplir todo proceso de investigación. Y es básicamente lo que les va a revisar el tutor y el jurado de su tesis, que su tesis sea replicable, es decir, que cualquier investigador pueda repetir el estudio y que sea comprobable, que los resultados logrados se puedan comprobar. Ejemplos de pseudociencia en el Ecuador hay muchos, ¿no? Tenemos muchas creencias, costumbres populares, cuestiones que no se pueden comprobar. Cuando un niño se enferma, por ejemplo, entonces salen nuestras abuelas y dicen hay que pasarle un huevo que así se cura, ¿no? O hay que ponerle una pulsera roja en el brazo para curar el mal de ojo, ¿no? Entonces, o para protegerlo del mal de ojo. Pero la gran realidad es que las ciencias médicas han descubierto que al pasar unos 7, 9 días, la mayoría de enfermedades gripales, etcétera, se curan prácticamente solas. Y esa es la explicación de por qué nuestras abuelitas consideran pues, que esto de pasar el huevo funciona. ¿Cómo se encuentra la verdad? A través del método científico. Y este método científico generalmente está compuesto de 6 etapas importantísimas. ¿Cómo comienza mi investigación de mi tesis? Comienza con el análisis del problema. Yo debo de conocer qué es lo que está pasando, cuál es el problema que voy a resolver a través de mi tesis. Por ende, debo de conocer sobre el tema o sobre la empresa o sobre lo que voy a escribir para poder realizar un buen trabajo, ¿no? Entonces, hay una frase muy popular, realmente no sé el autor, que dice, nadie escribe de lo que no conoce, ¿no? Y esto se aplica en las tesis. Debemos de conocer a profundidad la problemática y en la tesis inclusive ya profundizar en su análisis. Una vez que hemos entendido el contexto del problema, viene la segunda parte, que es la definición de los objetivos de investigación. Entonces, como ya conozco el problema, ahora sí defino qué es lo que voy a hacer en mi tesis, que es justamente hallar la solución a ese problema. El tercer paso es el que yo siempre digo el más polémico. ¿Por qué? Porque el estudiante muchas veces considera o no le encuentra un sentido o una razón.
¿no? El tercer paso es la famosa revisión bibliográfica, marco teórico, revisión literaria, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante llega a esta parte de la tesis y dice, bueno, tengo que hacer un marco teórico, si mi carrera es marketing, voy a escribir 20 páginas sobre lo que es el marketing y se acabó. Pero ese no es realmente el sentido del marco teórico. El marco teórico es una de las partes más importantes de la tesis. ¿Por qué? Porque es donde encontramos o es la primera aproximación a encontrar la solución al problema de investigación. Es decir, si yo quiero resolver un problema, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a investigar cómo otros autores o otras personas resolvieron el mismo problema que yo tengo en este momento. Entonces, a través de la revisión bibliográfica, yo encuentro cómo autores en otros países o en otras ciudades solucionaron el mismo problema que yo tengo en este momento en esta tesis. Ahora, no es el último paso. ¿Por qué? Porque esa solución que encuentro, que han definido otros autores, fue encontrada en otro contexto. Entonces hay que analizar si en nuestro contexto particular, de la empresa que estoy analizando o de la ciudad que estoy analizando, esa solución realmente también aplica. Pero ya tengo una primera idea, una primera posible respuesta. Esa primera posible respuesta no es otra cosa que la famosa y odiada hipótesis. Entonces el estudiante odia la hipótesis porque no la entiende. ¿Pero qué es la hipótesis? Es eso, es la respuesta o la posible respuesta al problema de investigación que ha salido de nuestra investigación o de nuestro análisis teórico. Una vez que ya tenemos esas hipótesis, tenemos que comprobarlas. Entonces la forma de comprobarlas, primero hay que definir una metodología. Entonces, ¿cómo voy a comprobar esas hipótesis? Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Porque una cosa es hacer una encuesta en una escuela, en la entrada de la escuela, en la salida, a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Una vez que realizo la metodología, el implemento, ¿no? La recolección de información, etcétera, que lo veremos en otros videos, voy a redactar mis resultados de investigación. Hago un análisis estadístico si la investigación lo amerita y finalmente concluyo con mis conclusiones y mis recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones deben estar alineadas a mis objetivos de investigación. Es decir, por cada objetivo de investigación yo voy a tener una conclusión y una recomendación.